Hermanos, creemos que en cada generación Dios llama a hombres no solamente a la salvación, llama a mujeres a la salvación que es en Cristo Jesús, niños, adultos, ancianos. El Señor está en el negocio de salvar a los hombres para allegarlos a Él. Y creemos también, hermanos, que Dios en cada generación llama a hombres al ministerio. Y creo yo que es importante que nosotros entendamos que estemos nosotros aún en expectativa de aquellos hombres que Dios va a llamar al ministerio. Y hermanos, esto no es un asunto nuestro, no es algo que la iglesia planea y dice, este o aquel. No hay manera de poder descifrarlo de esa manera. Es solamente Dios obrando en el corazón de cada uno. La realidad es que la Escritura nos enseña que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y hay un anhelo, hay un deseo de parte del hombre de Dios para poder alinearse a los propósitos de Dios. Y eso la iglesia no puede hacerlo. En momentos encontramos nosotros casos en los cuales tal vez pastores quisieran que sus hijos fueran pastores, ministros, fueran misioneros, y hermanos, muchas veces ponemos una expectativa falsa en nuestros hijos. Eso no es nuestro, eso es solamente de Dios. Solamente Dios puede poner el anhelo, el deseo para poder calibrar su vida a la manera en cómo Dios desea que ese hombre viva, y la iglesia no puede hacerlo. La iglesia no puede poner en el corazón de nadie lo que solamente Dios puede hacer. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ese anhelo y ese deseo es solamente de parte del Señor. La realidad, hermanos, es que en cada generación vamos a encontrar que Dios nos sorprende, y Dios de repente vemos que llama a uno, a otro, y debemos nosotros como iglesia estar latente, estar siempre pendientes, no solamente de lo que Dios está haciendo en relación a la salvación de los que están a nuestro alrededor, pero en relación a estos hombres que Dios está llamando al ministerio. Creo que la porción que vamos a tratar el día de hoy va alrededor de esa realidad. Tiene que ver con la realidad de lo que es un verdadero ministro, siervo del Señor Jesús. Y me gustaría, hermanos, que abrieran sus Biblias al capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a tratar solamente el día de hoy con el versículo 1 y 2, pero creo yo que es importante que nosotros tengamos por lo menos una idea de lo que está ocurriendo en el versículo 1 hasta el 5. Pero hermanos, vamos a gozarnos en esta porción bíblica, el verdadero siervo de Cristo, que realmente en este pasaje se plasma. En este pasaje básicamente se deletrea, y hermanos, es precioso el pasaje de hoy. Ahora tal vez usted se preguntará, esto no es para mí, así que me voy a desconectar. Hermano, hermana que me escucha, usted y yo tenemos que tener la expectativa. Puede ser su hijo tal vez al que el Señor llama. Puede ser su nieto al que el Señor llama. Y hermanos, necesitamos estar siempre pendientes de la manera en cómo Dios define al hombre de Dios. Cómo Dios define al hombre de Dios. Porque es la manera en cómo nosotros vamos a tratar y vamos a dirigir y vamos a guiar. Así que eso no es solamente porque usted tiene llamado o no tiene llamado. Puede ser tal vez alguien alrededor de la familia que dice, yo creo que el Señor me está llamando al ministerio. Y yo creo que usted tiene que tener de alguna manera un manejo, un entendimiento para tratar la manera de gravitar a estas personas al texto de Dios que define al hombre de Dios. Así que no nos desconectemos. Este es un asunto de la iglesia. Por eso, hermanos, la predicación expositiva comienza con el primer capítulo, el primer versículo, y vamos avanzando hasta que el Señor pueda hablarnos y pueda tratar con nosotros a través de todo un libro. Y ese es nuestro propósito en Primera de Corintios. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa es la porción del día de hoy. Pero vea usted lo que dice el versículo 3. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano.
y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Qué lindo que Pablo escribe esas palabras. ¡Wow! ¡Qué salvada! Dice el versículo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, ¿cómo considero eso? Dice Pablo, en muy poco, o por tribunal humano. Y ni aún yo, dice, me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga no es el hermano, la hermana, el pastor, no, es ¿quién? El Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, qué lindo es venir a tu palabra. Señor, regresar a ella es, Señor, uno de los enormes privilegios que tenemos como creyentes. Señor, estamos regresando con gran anticipación, estamos regresando a esta porción bíblica con el deseo, Señor, de que tú hables a nuestros corazones. Señor, estamos completamente persuadidos que tú eres el que llamas a hombres al ministerio. Y queremos, Padre bendito, estar siempre listos. Queremos, Señor, poner atención, Señor, a lo que tú estás haciendo en la vida de los que están a nuestro alrededor. Y estar listos para tener una palabra que, Señor, nos dirija y nos guíe, Señor, hacia ti. Que tengamos el privilegio de poder guiar a otros siempre, Señor, a tu palabra. Yo te bendigo, Señor, alabo tu precioso nombre. Gracias por esta preciosa palabra. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Hermanos, si observamos este pasaje de la Escritura, en este pasaje encontramos básicamente lo que un hombre de Dios es, no solamente su identidad, pero también vemos nosotros en ese pasaje, vemos especialmente el versículo 3 al versículo 5, ese concepto de evaluación, que necesitamos tener una perspectiva profunda, cómo un hombre de Dios se evalúa a sí mismo, especialmente a la luz de las fallas, y hacia esa dirección vamos a la siguiente semana. Pero el día de hoy vamos a concentrarnos en el versículo 1, el versículo 2. Pero si usted observa, hermanos, el versículo 6 es instrumental. Si usted observa el versículo 6 nos enseña por qué el apóstol Pablo está escribiendo lo que está escribiendo. Si usted observa el versículo 6 dice, por esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado, dice, como ejemplo de mí, dice, y en Apolos, dice, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, ¿por qué Pablo está escribiendo lo que está escribiendo? Si usted observa, él está regresando al tema del capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 y 4 de Primera de Corintios. Él está básicamente preocupado por la división, la segregación en la iglesia del Señor. La iglesia básicamente había creado esa actitud pecaminosa de identificarse: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y entonces la iglesia estaba segregada. Y si usted se da cuenta, en el versículo 6, él está trayendo el concepto, por ejemplo, de mí y de Apolos. Él no ha terminado con ese concepto, esa idea que la iglesia está segregada. Y entonces él está escribiendo el versículo 6, especialmente del 1 al 5, con esto en mente.
Pero esto, dice esto. Ahora, es cierto que ese pronombre, esto, nos sugiere, ok, ¿qué es lo que está tratando? Definitivamente está hacia atrás. ¿Hasta qué punto? Hasta el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 3, vamos a incluir el capítulo 2. Yo creo que esto tiene que ver con todo el tema que el apóstol está tratando. Pero esto, y específicamente los versículos previos. Específicamente el versículo 1 al versículo 5. Pero esto que acabo de hablar, esto de tener un retrato verdadero de un siervo de Dios, esto de evaluarnos los unos a los otros, dice el versículo bíblico, esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y ejemplo en Apolos, por amor de vosotros. Dice, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no pensar más de lo que está escrito. Ahora, hermanos, la realidad es que nosotros como hermanos en Cristo, en momentos tal vez en nuestra mente ingenua, nuestra tendencia es a pensar más de los siervos de Dios de lo que nosotros debemos de pensar. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es corregir cómo deberíamos nosotros de tratar a los siervos del Señor. ¿Cuál debería de ser nuestra manera de pensar? Pablo está preocupado. Él dice, yo estoy presentando esto que estoy diciendo como un ejemplo, no solamente mío, pero un ejemplo también de Apolos. Y esto es por amor a vosotros. Por amor a vosotros, el motivo es amor a vosotros. El propósito es para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Porque si pensamos más de lo que está escrito, entonces no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ya este es un pleito entre los hermanos. Y entonces, como hemos observado en toda esta serie, el escenario básicamente es sencillo. El escenario es básicamente la cultura que básicamente está atrás de la iglesia. Y entonces entre los griegos, básicamente los estoicos especialmente, ellos creaban esta imagen, esta idea de alzar a los que controlaban la retórica, y entonces los alzaban en un pedestal. Y entonces lo que la iglesia está haciendo es siguiendo la cultura y entonces elevando a los líderes, a Pablo, a Apolos, a Cefas, levantándolos en un pedestal y haciendo pensar lo que realmente ellos no son. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Yo me identifico con el teólogo, yo me identifico con el que tiene experiencia, Cefas, yo me identifico con Apolos, que tiene, la capacidad de elocuencia, y entonces cada uno con su nicho y su Dios, y endiosar básicamente al hombre de Dios. Y yo creo que esto simplemente no debería de ser. En la iglesia de Dios para Pablo esto simplemente no es la iglesia de Dios, y él está tratando la manera de rectificar esa anomalía. Y entonces lo hace introduciendo básicamente un concepto muy interesante. Si usted se da cuenta, en primer lugar, hay básicamente tres movimientos en esta porción bíblica. En esta porción bíblica hay un movimiento. Primero tiene que ver con esa identidad del hombre de Dios. En segundo lugar, tiene que ver con la manera en cómo ese hombre se evalúa a sí mismo. Y número tres, básicamente el versículo 6, que tiene que ver con el propósito por qué él está escribiendo lo que está escribiendo. Y entonces este pasaje de la Escritura es increíblemente poderoso. Porque aquí está Pablo, si usted se da cuenta, aquí está presentando a Pablo y a Apolos, dice, ejemplo de mí y de Apolos por amor de vosotros. O sea que ellos están siendo ejemplos. Pablo, Apolos, él está escribiendo estos versículos específicamente por amor de los hermanos. Él está diciendo, hermanos, necesitamos aprender a ver los siervos de Dios como debemos de verlo. Ni tan, ni muy, muy.
lo que realmente la manera en cómo la Escritura lo presenta. Y estos dos versículos bíblicos, 1 y 2, son cruciales, precisamente para eso. Pero si usted se da cuenta en este propósito de consideración, él está diciendo, número 1, yo estoy presentando mi ejemplo, el ejemplo de Apolos, básicamente por amor de vosotros. Y número 2, él considera esto y él lo considera que esto va a evitar y esto de alguna manera va a disolver esa tendencia de segregación en la iglesia del Señor. Yo creo que la iglesia no puede cometer ese error. Yo creo que el apóstol Pablo tampoco está acusando a Apolos, no está acusando tampoco a Cefas de dividir la iglesia del Señor. El problema es que la iglesia, los hermanos, por la presión de la cultura, están haciendo lo que la cultura misma está haciendo. Lo que la iglesia no debería de estar haciendo, segregando la iglesia. Y yo soy de Cefas, y yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos. Esa tendencia de segregación en nombre de que mi líder es más fuerte que el tuyo en una área y la otra. El apóstol ha hablado. Pablo, Apolos, Cefas son de Cristo. Cristo es de Dios. Todo es vuestro. Todo absolutamente. Si tenemos la actitud apropiada, podemos nosotros aprovechar aún aquellos líderes que en nuestra mente finita, creemos que no pueden contribuir con nuestra formación. Aún aquellos líderes que creemos que no pueden añadir. Digamos, si alguien se identifica con Apolos, un gran elocuente, pero sea teólogo, experiencia, eso a mí no me concierne, no me importa. Pablo dice, mira, debería de importarte, porque Dios te ha dado a ti todo. Te ha dado hombres con experiencia, hombres con teología, hombres con elocuencia, y no todo hombre puede proveerte lo mismo. Esta es la belleza, hermanos, del cuerpo de Cristo. Esta es la pluralidad de ancianos. Esta es la realidad, hermanos, que ministramos y ministramos con conjunto, y no un individuo va a poder proveerlo todo. Pablo está tratando la manera de evadir esa tendencia de segregación en la iglesia del Señor, y lo hace de esta manera. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, dice, de mí. Dice, en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Una construcción gramatical muy interesante. Pensamos nosotros, consideramos en nuestra mente algo inadecuado, un error, y entonces terminamos básicamente en contra de nuestro hermano y terminamos nosotros envaneciéndonos. Y como la Escritura dice en 1 Corintios, básicamente lo que terminamos haciendo es no considerando a mi prójimo como superior a mí mismo. Y entonces el apóstol Pablo está tratando de erradicar cualquier reseña de envanecimiento en contra de los hermanos, que usted se da cuenta que comienza con el ejemplo de los líderes en la iglesia del Señor. Es de esta manera en cómo debemos nosotros de vernos, y esta manera en cómo nosotros debemos de fomentar nosotros como líderes. De esta manera es como nosotros fomentamos la unificación en el pueblo de Dios. Mire lo que dice este pasaje. Así pues, dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Usted observa este pasaje, dice, así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo. Ahora, ¿por qué esa introducción? Esa introducción porque ¿cuál es la tendencia? A elevar, básicamente, elevar al líder, al hombre de Dios, ponerlo en un pedestal, ponerlo en un lugar que simplemente Dios no lo permite, no es así. Y entonces en nuestra cultura, no solamente los griegos, pero en nuestra cultura hoy en día
lo que andamos buscando muchas veces es el célebre. Lo que andamos buscando es a la persona célebre, que venga a nuestro alrededor y que ese célebre, ese genio va a venir y va a resolver todos nuestros problemas. Hermanos, la vida cristiana, la iglesia del Señor, no se hace con celebridades, no son celebridades, no son las personas, no, se hace a través de un equipo de hombres que Dios le ha dado a cada uno de ellos. A Cefas le ha dado algo, a Apolos le ha dado algo, a Pablo le ha dado algo, y cada uno hace la contribución para el cuerpo de Cristo, como Dios ha establecido. No es un individuo, un célebre. Dice, así pues, téngannos los hombres. ¿Cómo nos van a? No como celebridades. Ninguno de nosotros. Y hermano, esto es muy, pero muy difícil a medida que usted va creciendo en el ministerio, la obra del Señor. Usted se va exponiendo y, hermanos, los aplausos nos pueden estorbar, nos pueden entontecer. Y eso no es para cualquiera. Por eso, hermanos, nuestra oración debería de ser siempre. Nuestra oración debería de ser, Señor, a medida que tú me das más, digamos, oportunidades de ministerio, dame más de tu gracia, dame más carácter, dame más humildad. Hermanos, este es el problema número uno en los ministros que de alguna manera tienen éxito, que de alguna manera son célebres, que de alguna manera tienen digamos, tienen algo especial que el mundo reconoce, y es muy, pero muy peligroso. Y yo creo que nosotros debemos de vernos y debemos de vernos de esa manera. En otras palabras, el primer marcador que el pasaje está tratando es con nuestra identidad. Nuestra identidad. No solamente nosotros como hombres debemos de vernos como servidores de Cristo. No podemos graduarnos de eso. No podemos. En medio, hermanos, de toda la nomenclatura que el mundo cristiano utiliza, a uno le llama una cosa, al otro le llama otra cosa, y muchas veces todos esos títulos que se nos dan, si no tenemos cuidado, nos pueden enfermar la cabeza y pensar de que nosotros somos gran cosa. Nosotros debemos de vernos cada momento y debemos de vernos como la Escritura nos enseña. Y no solamente vernos a nosotros mismos, pero ayudar también a la gente, ayudar a la gente a que nos vea de esa manera. Ese es el título que ocurre, dice el versículo bíblico, téngannos los hombres. Si los hombres nos van a considerar a nosotros como tales, entonces nosotros debemos de considerarnos como tales, como servidores de Cristo. Y número 2 dice, administradores de los misterios de Dios. Ahora, usted se da cuenta que las dos partes, aunque están unidas con un CAI, están unidas básicamente con una conjunción, básicamente son dos ideas completamente diferentes. Por un lado hay una identidad muy, pero muy específica. Pero por el otro lado, la segunda parte tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que nosotros realizamos? Somos administradores de los misterios de Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero por el otro lado, dice el versículo bíblico, se requiere, y este es el requisito. En otras palabras, hay tres aspectos importantes que nosotros debemos de observar en este pasaje. Encontramos una identidad, encontramos el trabajo y encontramos un requisito. Y es cierto que no rima, pero usted busque en otra ocasión, ¿verdad? Una rima bonita, pero digamos, si usted se da cuenta, las ideas están ahí en el pasaje de la Escritura. Número 1, él dice que téngannos los hombres, dice como siervos, dice servidores de Jesucristo, servidores, siervos de Cristo. Ahora, usted se da cuenta que el pasaje dice específicamente, el pasaje dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Ahora, ese verbo es interesante porque ese verbo significa tener una perspectiva o una opinión sobre algo, sobre alguien. Básicamente la palabra es considerar. Esta versión, por ejemplo, dice que todo hombre nos considere de esta manera. No de esta, no de aquella, sino que nos considere de esta manera. ¿Y cuál es la manera? Dice el versículo bíblico directamente, dice como servidores de Jesucristo. Que si alguien está pensando de que este es un legendario,
que este es un grande, absolutamente no, de ninguna manera. O sea que en otras palabras, Pablo dice que si la gente nos va a considerar de alguna manera, debe hacerlo y debe hacerlo de dos maneras. Número uno, como servidores de Cristo, y número dos, como administradores, dice, de los misterios de Dios. Debe de considerarnos de esa manera. De alguna manera tenemos nosotros que ayudar a la gente, no solamente a que nos consideren nuestra identidad, pero consideren también, para esto hemos sido nosotros llamados. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es este, aquel, no, es este, nuestro trabajo es este. Y hermanos, a medida que nosotros vamos observando el pasaje de la Escritura, usted se da cuenta que la Escritura, lo precioso es que no nos permite que divaguemos nuestra mente a tantas cosas que nosotros pudiéramos pensar del ministerio. No, absolutamente. Necesitamos vernos, número uno, como siervos de Jesucristo, y número dos, debemos de vernos como administradores de los misterios. Ese es nuestro trabajo, nuestro ministerio ese es. Y usted observa, por ejemplo, la primera categoría tiene que ver, hermanos, y tiene que ver con esta realidad. Hay por lo menos, no he incluido, por ejemplo, en esta lista otras palabras. Mistios, por ejemplo, es otra palabra importante para siervo. La palabra, por ejemplo, mistotos, por ejemplo, es otra palabra relacionada a Hay muchas otras palabras que no están acá. Pero, por ejemplo, aquí hay palabras, sinónimos, que en el Nuevo Testamento se utilizan para traducir la palabra siervo. Y entonces cada una de ellas tiene de alguna manera un matiz, tiene un énfasis directamente, está enfatizando un aspecto de lo que es siervo. Por ejemplo, dulos, son dulos, por ejemplo, que tiene que ver solamente con el prefijo, que está intensificando un consiervo del Señor. Diaconeo, por ejemplo, otro verbo importantísimo. Si usted se da cuenta, la palabra que utiliza en este pasaje de la Escritura es esa palabra, huperetes. Esa palabra huperetes tiene que ver con un esclavo de galera. Eso es lo que es, y déjeme explico lo que es un esclavo de galera. Un esclavo básicamente de galera, etimológicamente significa un remador bajo sumisión. Esa es la palabra etimológicamente. Hupo es under, es abajo de. Y entonces a rower es alguien que está básicamente remando. Ahora, estos siervos eran los más despreciados de todos los siervos. O sea, si usted quería básicamente pensar en una categoría, digamos, baja, de lo más bajo, un siervo de siervos, esa es la palabra, huperetes. Y entonces la palabra básicamente era siervo de siervo, un subordinado que actúa bajo la dirección y la autoridad de otro. No es el que tiene prestigio, no es el que tiene, wow, qué hombre más genial. No se trata de eso. Y la Escritura nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Que aun cuando la gente viene y nos dice, ¿puedo tomarme una foto con usted? Es tan pero tan difícil a la luz de la manera en cómo usted debe de verse. Porque digamos, si nosotros nos vemos de esta manera, digamos, nos vemos no como superiores a los demás, sino que nos vemos como siervos de siervos, nos vemos nosotros a nosotros mismos. Yo no soy digno de esto. Ahora, si usted de alguna manera tiene una dignidad en base a su cultura, lo que usted sabe, eso le puede enfermar su cabeza fácilmente. Eso no fue. Yo creo que Pablo está tratando la manera. Y hermano, esto es clave porque yo creo que el problema no es con los líderes de la iglesia, Apolos, el problema no está ahí, el problema está acá. Pero yo creo que resolver el problema comienza con el liderazgo. La manera en cómo nosotros nos vemos y la manera en cómo nosotros nos proyectamos a la gente que está a nuestro alrededor. Por ejemplo, hermanos, es triste, por ejemplo. Esta semana escucho, por ejemplo, de un pastor que ya no puede, por ejemplo, tomar una taza de café con un hermano de la iglesia. Porque él ya se siente, he's up there, está ahí arriba, entre los grandes, está en la farándula, ¿me entiende? Entonces ya, ¿me entiende? Y sentarse con un cualquiera ya no puede, ya le enfermó la cabeza, ya no va a terminar bien. Ya él nos está viendo como siervo de siervos.
O sea, este pasaje dice que la gente debe de considerarnos como siervo de siervos. Y si nosotros hablamos que somos subordinados, que actúa en dirección a la autoridad de otro, ¿quién es la autoridad de ese otro? Es Cristo Jesús. Por eso dice el versículo bíblico, ¿servidores de quién? De Cristo. Somos servidores de Cristo. No somos servidores de la iglesia. Usted no puede tratar a un líder de la iglesia que es mi servidor. Usted no se equivoque tampoco usted. Por eso dije yo, ni tan ni muy. Hay gente, por ejemplo, que tiene el concepto, la idea, yo voy a mantener humilde al pastor y no le vamos a dar absolutamente. ¿Quién le dijo a usted, quién se toma a usted esa? ¿De dónde agarró eso? Tal vez no, de un devocional no lo agarró. El diablo puso eso en su corazón. Porque eso no es bíblico. Eso no debería de ser. Eso no, absolutamente, eso no debería de ser. O sea, aquí el asunto es entender nosotros que somos nosotros siervos de Jesucristo, no somos siervos de ninguna de las personas que está. A las personas nosotros les servimos en virtud de que tenemos. Es más, el Señor nos manda a servir a la grey de Dios. Al final del día, hermanos, cuando nosotros entendemos que somos siervos de Cristo y el hermano está desobedeciendo a Cristo, y es mi hermano en la fe, y es un hermano amado con que tengo mucha experiencia, han pasado años, wow, qué lindo hermano, hemos hecho historia juntos, pero si ese hermano está fallando en obedecerle a Cristo, mira, aquí no se trata de nuestra amistad, no se trata de nuestra relación, aquí se trata de respetar a Cristo porque somos hombres bajo su misión. Somos hombres que estamos bajo la autoridad de Cristo y lo que nosotros deseamos buscar cada momento de nuestra vida es agradar al que nos tomó por siervos, que es Jesucristo. Él nos salvó y Él nos llamó también al ministerio. O sea que no es un asunto, hermanos, acá que nosotros somos siervos de la iglesia, no somos siervos de los hermanos, somos siervos de Cristo. Ahora, Cristo nos enseña que debemos de servir a los hermanos, pero nuestra autoridad absoluta viene de arriba, no viene de los hermanos. O sea que, hermanos, si usted se ve que, bueno, vamos a ver qué dice la iglesia. No, ¿cómo que vamos a ver qué dice la iglesia? O sea, no, ¿qué es lo que nosotros somos? De alguna manera somos siervos y somos líderes en la iglesia del Señor. ¿Y qué hace un líder? ¿Qué hace un anciano? Los ancianos que gobiernan bien. Vamos a tener que gobernar. Aquí el asunto, hermanos, creo yo que esto tiene que ver con actitud. La actitud de su corazón. Usted no ha perdido esa orientación, la brújula no la ha perdido. Usted entiende que usted es siervo de Jesucristo. Esa imagen usted no la puede perder y no importa los títulos que usted tenga, los alcances, no importa, digamos, la experiencia que usted tenga, no importa, hermano, la elocuencia que usted pudiera ganar, digamos, en sus discursos, no importa. Yo necesito verme y necesito verme como siervo de siervos bajo la autoridad, la dirección de alguien más y ese alguien más es Cristo Jesús. O sea, yo no puedo perderme. O sea, si usted observa, por ejemplo, la Escritura utiliza, por ejemplo, ese concepto de la siguiente manera, esa idea de siervo, se usa en la Escritura y vea usted, aquí es donde comienza a utilizarse la palabra y se comienza a utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 20 dice, y enrollando el libro, le dio al ministro. La palabra ministro viene de esa misma palabra. Huperetes, es exactamente la misma palabra. Si usted observa, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice, llegando a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan, ¿por qué? Ayudante, es la misma palabra, ayudante. Por ejemplo, en el libro de los Hechos se utiliza la palabra de la siguiente manera, pero levántate y ponte sobre tus pies, eso tiene que ver con el apóstol Pablo, está él testificando de la manera en cómo él vio en visión al Señor Jesús, dice, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro, o sea que la palabra, esa palabra que nos interesa, huperete, tiene que ver con un ministro, tiene que ver con un ayudante, tiene que ver con esa idea. Esto es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. O sea, la palabra se utiliza, sí es cierto, como siervo de siervos,
pero lo que nosotros somos es ministros. Y entonces venimos en capacidad, digamos, en el caso, por ejemplo, de Marcos como ayudante. Y eso realmente, hermanos, no nos degrada. Eso no debería de enfermarnos a nosotros, tener esa actitud en nuestro corazón. O sea, aquí no se trata, hermanos, de posición, aquí no se trata de títulos, aquí no se trata de lo que Dios nos ha permitido alcanzar. Aquí se trata, hermanos, de la realidad de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cómo nosotros nos concebimos a nosotros mismos. Nos concebimos y nos concebimos, hermanos, como siervos de siervos. ¿Y quién es el que tiene la última autoridad, la última palabra en la manera en cómo nosotros vamos a conducirnos? Es nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó al ministerio. Él es el que nos llamó para que nosotros vivamos como es correcto vivir y ejercer nuestro ministerio. Y entonces eso debe de definirnos definitivamente. Ahora, usted se da cuenta que el mundo no está en eso. El mundo no está absolutamente en eso. El mundo está en levantar, elevar. De alguna manera nosotros queremos elevar a esos personajes a un nivel de celebridad. Y entonces nos sentimos con orgullo cuando, alguien, es célebre. Y hermano, yo creo que esencialmente yo no veo problema. Alguien muchas veces tiene que hacer eso. Alguien tiene que ser la cara de algún ministerio. Está bien. El problema acá, hermanos, es en medio de todo lo que nosotros podemos exponernos, no perdamos nuestra identidad. No perdamos nosotros nuestra identidad. Nosotros continuamos, no importa lo que la gente cómo la gente pudiera levantarnos, no olvidemos lo que nosotros somos, en esencia, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la última palabra. Por eso creo que lo mejor que podemos nosotros hacer como siervos de Jesucristo es estar constantemente, hermanos, en oración con el Señor de la mies. Constantemente. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Esa debería de ser para los siervos de Jesucristo, hermanos, la dirección constante en nuestros corazones. Y no debemos nosotros, la cultura allí está, y la cultura básicamente nos lleva a tratar la manera de poner en un pedestal a los líderes, y entre más virtuosos son, entonces, más los elevamos. Debemos nosotros de tener cuidado. Aquí hay una palabra similar que ocurre a esas 7 que estamos hablando, es una de esas palabras que ocurre, pero en esta, por ejemplo, en este pasaje del libro de Mateo encontramos, por ejemplo, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena, dice, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos que tal vez eran genios. Tal vez se destacaban en algo. Por lo menos la mamá creía en ellos. Por lo menos la mamá. Y dice, el que se siente uno a tu derecha, otro a la izquierda. Entonces Jesús le respondió, no sabéis, dice, lo que pedís. Podéis beber del vaso con que yo he de beber y el bautismo con el bautismo con que yo soy bautizado, dice. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, en el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Qué instrucción más favorable. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué? Yo asumo, no estoy completamente seguro, pero yo asumo que ellos querían ser el primero y el segundo. O sea, y entonces ya hay un pleito, ya dice que se enojaron contra los hermanos. Usted ve, por ejemplo, los sinópticos, por ejemplo, Marcos dice que no vino la mamá, sino que vinieron estos 2 a decirle al Señor, tal vez por influencia de la mamá, convencidos de la mamá que, wow, mis hijos son genios, y tal vez se habían creído, tal vez esa mentira. Y entonces dice el versículo bíblico, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo, Haro, ¿no? Hablemos y pensemos sobre esta tendencia pecaminosa de querer buscar el primer lugar.
Sabéis que los gobernantes de las naciones, ¿qué es lo que hacen? Se enseñorean de ellas. Se enseñorean de ellas. Y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Hermanos, esta no es nuestro paradigma. Esta no es nuestro modelo. Hermano, usted y yo tenemos que batallar, hermanos, con gobernarlas, enseñorearse de ellas. Nosotros debemos de entender que eso es un modelo no solamente secular, pero en mi consideración en la iglesia del Señor es diabólico. Nosotros no nos vamos a enseñorear de la gente. Aquí es donde viene el aspecto de actitud, la manera en cómo usted se ve. Y entonces la pregunta aquí, hermanos, ¿cómo usted y yo vamos a batallar para asegurarnos que no nos enseñoreamos de la gente? Que usted, por ejemplo, no tiene la última palabra. Que usted, de alguna manera, usted no es la persona y en momentos usted tiene que ser. Y es lo difícil en momentos de la obra del Señor. Pero dice la Escritura, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande, entre vosotros será ¿qué cosa? Y hermanos, esta es la palabra que acabo de mencionar. Es una de las palabras mencionadas en esas 7 palabras que son sinónimos de la palabra huperetes. Dice, el que quiera ser primero entre vosotros será ¿qué cosa? Vuestro siervo. O sea, es el diáconos. Esa es la palabra que utiliza. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, diaconeo otra vez, sino para servir, el verbo otra vez, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es nuestra manera de concebirnos y de hacer el ministerio. Y hermanos, yo he encontrado en mi vida de ministro un desafío que no está afuera tanto, sino está dentro de mi corazón. La manera en cómo yo me concibo constantemente. Como, hermano, en medio de los sombreros que uno tiene que utilizar en diferentes situaciones, en momentos usted es la persona principal y cómo usted lucha con esa tendencia de no querer enseñorearse, de no querer gobernar. El apóstol Pedro, por ejemplo, él lo entendió cuando él escribe, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, usted se acuerda, cuando dice, por ejemplo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Dice, no así, sino así. No así, sino así. Dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Hermano, esa es la categoría. No nos vamos a enseñorear de los hermanos. En la manera en cómo nosotros tratamos las cosas, voy a ser ejemplo de la grey de Dios. Voy a ser ejemplo. Y hermano, ser ejemplo inmediatamente, esto no se trata ya de posición. No ministramos en base a posición, ministramos en base al ejemplo que nosotros damos a los hermanos que están a nuestro alrededor. No nos enseñoreamos de ellos, aún en la manera en cómo usted habla con un hermano, la dignidad que usted le da al hermano. Hermano, esa es la obra del ministerio. Pero usted se da cuenta, hermano, eso es lo que nos identifica a nosotros. Esas son las batallas internas que nosotros como hombres de Dios debemos constantemente de tratar. Pero por el otro lado hay otro aspecto, y el otro aspecto tiene que ver que tengan los hombres no solamente como siervos de Jesucristo, pero también como administradores de los misterios de Dios. Ahora, esa palabra administrador básicamente es la palabra ecónomo, que es responsable de la casa. La palabra oikos está allí de por medio, tiene que ver con el que esté encargado de la casa. O sea, este pasaje limita, si usted se da cuenta, está limitando, y gracias a Dios que está limitando, porque cuando hablamos de administradores, estamos hablando de todo lo que pasa en la casa. ¿Y qué pasa en la casa? El techo está mal. ¿Y qué pasa en la casa? La basura hay que recogerla. ¿Y qué pasa? Todo el pasaje limita. ¿Somos administradores de qué? De los misterios de Dios. Un hombre de Dios, un siervo de Dios, ha definido, ha limitado. Su ministerio no es el techo. Su ministerio no es la basura. Su ministerio no son los baños. No quiere decir que usted no pueda ensuciar sus manos. No significa eso.
Pero su ministerio principal tiene que ver con los misterios de Dios. Esa palabra misterio, se refiere a lo que se puede conocer solamente por vía de revelación. Habla de lo que no se podía saber, pero que hoy es revelado. Énfasis en el Nuevo Testamento. Énfasis no solamente en el Antiguo Testamento, la revelación de Dios, pero específicamente lo que los profetas venían atisbando, venían hablando. El Nuevo Testamento lo viene a esclarecer. Y entonces, ¿qué somos nosotros? Nos vemos no solamente en actitud, en carácter, internamente nos vemos como siervos y no vamos a abusar de nadie. No vamos a tratar a los hermanos que están a nuestro alrededor con la dignidad que Dios les da. Y vamos a tener que luchar con eso cada día de nuestra vida. Pero por el otro lado, hermanos, somos administradores, pero no somos administradores solamente en términos generales. Somos administradores de los misterios de Dios. Alguien tiene que administrar los misterios de Dios. O sea que si usted observa, la palabra ocurre, esa expresión, los misterios de Dios, tiene que ver no solamente con la verdad del mensaje del Evangelio, pero tiene que ver también con la sabiduría de Dios en el contexto de Primera de Corintios. Primera de Corintios, cuando habla de los misterios de Dios, está hablando no solamente del Evangelio. Nosotros somos administradores del Evangelio de Jesucristo, pero somos administradores también para dispensar la sabiduría de Dios. Dios te salvó, hoy tienes que aprender a cómo vivir como los hijos de Dios y alguien tiene que enseñarte. ¿Y sabes quién te va a enseñar? El siervo de Jesucristo, que también es administrador de los misterios de Dios. O sea, en otras palabras, si usted observa este pasaje, por ejemplo, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadices, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, número uno, te pueden hacer salvo. O sea que las escrituras tienen ese elemento salvífico, tienen ese elemento que si tú te expones a las escrituras, lo que tú vas a encontrar es a Jesucristo. Pero por el otro lado, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para el hombre de Dios, para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que la escritura básicamente hace, la utilidad de la escritura, es que le enseña, le redarguye, le corrige, le instruye al hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros debemos de ver a los siervos de Dios? Debemos de considerarlos como siervos de Jesucristo y como administradores del libro de Dios. Eso es lo que son. Y hermanos, nuestro trabajo, primariamente nuestro trabajo. Por ejemplo, los ancianos nos dividimos la carga, nos dividimos y algunos tienen esto, otros esto, otros esto. Pero cada uno de estos hombres se singularizan. Cada uno de estos hombres. Cada uno de ellos. Y estamos creciendo cada vez más y más. Cada vez estamos creciendo más y más. Nuestro interés, hermanos, no solamente es aprender a vernos como el Señor nos ve, como desea que nosotros nos veamos. Pero, hermanos, nosotros tenemos un ministerio y el ministerio tiene que ver con los designios del reino. Por eso, hermanos, nuestra predicación no es una predicación en elocuencia, no es sofisticada en el sentido de, ¿me entiende? De wow, ¿me entiende? El mundo va a venir y va a ver, digamos, nuestros discursos. ¿Me entiende? ¿Qué obra de arte? No nos importa la obra de arte. Si sale como obra de arte, gloria al Señor, está bien. Y si alguien tiene la capacidad de hacer eso, gloria al Señor. Nuestro interés no es ese, nuestro interés es dispensar apropiadamente los misterios de Dios. Y hermanos, algunos tienen capacidad, otros no tienen capacidad, pero esa es nuestra mirada, eso es lo que, a esa dirección es en donde nosotros vamos. Por eso cuando vemos nosotros al apóstol Pablo, él insiste, por ejemplo, estas dos dimensiones, por ejemplo, número uno, el Evangelio de Jesucristo y la palabra de Dios que tiene poder para sobreedificar, es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, él escribe esto y él vivió esto, por ejemplo.
Cuando él escribe a los hermanos, por ejemplo, a los ancianos en Éfeso, él les escribe esto: enviado pues de Mileto, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Y mire lo que describe: sirviendo al Señor. ¿Con qué? Hermanos, con toda humildad. Hermanos, ya humildad es un problema. Toda humildad. Time out, Señor, explícame. Señor, ayúdame. Porque ya tengo problemas con humildad. Y toda humildad, wow. Sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Este es un ser humano que ha aprendido a sufrir. Esa semana estábamos con un hermano disfrutando un tiempo muy lindo. Y yo le decía al hermano: yo estoy en este momento trabajando, he venido trabajando por 10 años en el libro de los Hechos. No he hablado absolutamente nada, ni en este púlpito, en ningún lugar. He hablado, por ejemplo, tal vez en una ocasión, en una conferencia que yo hice acerca del concepto de la oposición en el libro de los Hechos. Y he venido madurando, y una de las cosas que yo le decía a este hermano era esto, que la oposición se ve en el libro de los Hechos claramente, y se ve en una manera muy pero sofisticada. La técnica literaria que utiliza Lucas para poder dar a conocer a los lectores esa dimensión es increíblemente preciosa. Y una de las cosas que yo le mencionaba a este hermano es que al que Dios le da la oportunidad y el privilegio de sufrir, como que lo agudiza para conocer cosas que solamente pueden conocerse a través del sufrimiento. Y no quisiéramos el sufrimiento, no lo quisiéramos, no, mejor, Señor, al vecino, pero no yo. Pero Dios tiene sus maneras, y en el sufrimiento nosotros necesitamos aprender las lecciones de Dios. Porque eso nos hace humanos, muchas lágrimas. Él servía, y él no servía como un sofisticado, no servía como, no, con toda humildad, con muchas lágrimas, pruebas que me han sobrevenido, dice, por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, dice, he rehuido, dice, de anunciaros, enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos. ¿Acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, su ministerio era un ministerio evangelístico, era un ministerio en el cual tenía la capacidad de no solamente ser el hombre de Dios, pero tener un mensaje contundente que tiene que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, dice, yo sé que a ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, dice, de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, hermano, tiene que ver con toda la revelación de Dios que es útil para el pueblo de Dios, para la gente de Dios. El apóstol Pablo dice: por tanto mirad por vosotros y por el rebaño, dice, en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, dice, la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahora, hermanos, os encomiendo, ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder ¿para qué? Poder para sobreedificaros y daros herencia, dice, con todos los santificados. O sea, hermanos, necesitamos aprender a vernos nosotros mismos como siervos de Jesucristo. Es un asunto interno y es una lucha constante en nuestros corazones. Y no perder esa brújula, jamás de los jamases. Que, hermanos, nuestra lucha sea por querer honrar al Señor como siervos de Jesucristo. Pero por el otro lado tenemos el libro de Dios. Tenemos el libro de Dios que no podemos nosotros, no podemos descartar, no podemos ponerlo a un lado. Y hermano, ¿saben lo triste hoy en día? Lo triste de hoy en día en los púlpitos, hermanos. Pastores básicamente hablando acerca ya no necesitamos la Biblia.
Lo que necesitamos es la experiencia. Lo que necesitamos es sermones motivadores. Hermanos, necesitamos regresar a la Escritura, porque la Escritura tiene poder para sobreedificarnos, tiene poder para darnos herencia con los santificados. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Por eso Pedro dice, por ejemplo, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, para que en todo propósito, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, hermanos, aquí está Pablo diciendo que el mundo nos considere. Si nos van a considerar a nosotros, si van a tener una evaluación de nosotros, que nos consideren, número 1, como siervos de Jesucristo, y número 2, como administradores de los misterios de Dios. 2 cosas. No hay donde perderse. Pero en el versículo 2, el apóstol Pablo añade, y él dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Ahora, hermano, esto no es sofisticado. Esto no es sofisticado. Esto no es de decir, wow, qué concepto más abstracto, y usted se va a perder. No. Ser fiel, hermano, escúcheme. Ser fiel es hacer mi trabajo calladamente sin que nadie me esté viendo. Ahora, usted se da cuenta, los administradores tienen un trabajo, y el trabajo tiene que ver con el libro de Dios. Y hermanos, la gente usualmente no aprecia las horas que usted tiene que invertir. Gente no le está viendo. Es más, yo creo que un siervo que anda buscando el aplauso todo el tiempo no va a ser fiel cuando nadie lo está viendo. Nadie lo está viendo, nadie, absolutamente nadie. Está él, el libro de Dios, delante de Dios. Y ahí él tiene que ser fiel. El requisito es ser fiel, hacer mi trabajo calladamente, me aplauda alguien, no me aplauda. Es más, el siguiente tema, ¿cuál es? El siguiente tema tiene que ver con la evaluación que la gente hace de nuestra predicación, creo yo específicamente, no solamente de nuestra persona, pero de nuestra predicación. El apóstol dice, gracias a Dios por lo que Pablo escribió en el versículo 3 al 5, que nos ayuda a poner en perspectiva aún la manera en cómo nosotros nos vamos a evaluar, si nos vamos a evaluar. Si vamos a evaluarnos, la manera en cómo debemos de evaluarnos. Pero Pablo dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa palabra, pistos, tiene que ver, hermano, con una persona confiable, dependible, segura, no una persona de doble ánimo, sino alguien que se puede confiar en el ministerio de la palabra. Lo que Dios está esperando de sus siervos no es que sea inteligente, brillante y creativo, simplemente fiel con el libro de Dios. Termino, hermanos, con esta nota preciosa, preciosísima. Aquí está Moisés. Y pasa a la historia Moisés. Y yo me pregunto, ¿por qué pasa Moisés a la historia con esta cualidad? Pero dice el libro de Hebreos, Moisés a la verdad fue, ¿por qué no brillante? ¿Por qué no, digamos, un genio? Porque se pudo haber utilizado muchas otras de fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo qué? Como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Hay revelación, nos vemos de la misma manera, hay fidelidad. Hermano, aquí no se trata de impresión, el mundo alrededor. Hermano, esto es algo que muchas veces perdemos de vista. Queremos nosotros impresionar al mundo que está a nuestro alrededor, y entonces nos metemos en laberintos y perdemos nuestra órbita. No,
aprendamos a vernos como siervos de Jesucristo. Somos administradores y no administradores abstractos, haciendo aquí y allá, no, absolutamente. Administradores de los misterios de Dios. Y el requisito es que nosotros seamos hallados fieles delante de nuestro Dios. Nos aplaudan o no nos aplaudan. Inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias Señor te doy. Porque tu palabra es preciosa, es linda. Tu palabra, Señor, nos indica, Señor, el camino que debemos de trazar. Gracias porque aún las limitaciones de nuestro ministerio son cruciales, importantes. Y yo suplico, Señor, en el nombre de Jesús, especialmente aquí en Berea, que podamos considerarnos nosotros mismos y que nuestro pueblo pueda considerarnos como siervos de Jesucristo. No somos gran cosa, somos ordinarios, común y corrientes. Que cualquier, Señor, cualquier cosa que nos haya dado, Señor, no es para que nos estorbe en nuestra cabeza y dejar de vernos como siervos. El mundo está alrededor poniendo una presión diabólica, secular. El mundo de la celebridad, estamos a nuestro alrededor y eso es lo que respiramos. Y Señor, no queremos pasar a la historia como grandes. Señor, que nuestra grandeza sea servir a nuestros hermanos. Señor, servirte a ti. Tomar tu palabra en serio, crecer en ella. Señor, alabo tu precioso nombre. Yo te agradezco porque, Señor, nos das el privilegio de regresar a tu palabra y, Señor, en ella encontramos, Señor, tanta instrucción y dirección a nuestra vida. Señor, cuida, Señor, la vida de nosotros como ancianos. Cuídanos, Señor. Yo quiero suplicar, Padre bendito, por mi hermano Luis. Quiero rogar, Señor, por Samuel, por Lucas, por Julio, por mí. ¿Podrías tú, Señor, darnos una gracia especial para poder, Señor, continuar viéndonos como siervos de Jesucristo? Vernos, Señor, a nosotros mismos como debemos de hacerlo y que juntos podamos luchar para no vernos como estrellas. Permite, Señor, también que podamos ser hallados fieles como administradores de los misterios de Dios. Que si nos involucramos en cualquier otra cosa es porque alguien tiene que hacerlo y debemos de hacerlo. De alguna manera estamos involucrados y no le tenemos miedo a ninguna otra cosa. Pero nuestro ministerio no es el techo y nuestro ministerio no es el parking lot. Ministerio no son los baños. El ministerio es tu palabra. Señor, fortalece este púlpito para el honor y la gloria tuya. Que este púlpito no sea caracterizado por innovación o por elocuencia. Que este púlpito sea un púlpito robusto, en el cual tu palabra es proclamada. Tus misterios son esclarecidos. Que la palabra de Cristo pueda abundar ricamente en este púlpito. Que la predicación expositiva pueda ser, Señor, el estilo, la manera de dispensar siempre tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno. Danos, Señor, fortaleza. Señor, esta semana la tenemos, Señor, cargada. Hay tantas cosas, Señor, que están pendientes. Por lo cual yo suplico, yo te ruego, Señor, muy en especial yo te suplico por mi hermano Lucas, por mí, que vamos a tener una semana bastante tareada. Danos, Señor, gracia. Danos, Padre, sabiduría. Señor, queremos ser hallados fieles
delante de ti. Te bendecimos, alabamos tu precioso nombre. Gracias, Señor, te damos por lo bueno que tú eres en darnos tu palabra. Cristo Jesús, te alabamos. Amén.